Vamos a meditar en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, todas las personas que están allá al frente de una pantalla, dispuestos para comer la palabra de Dios en esta hora. Sean todos bienvenidos. Voy a leer la Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Voy a leer el verso número 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito Rey de la Gloria, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Estamos dispuestos para comer tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra nos limpie, nos transforme, nos edifique, nos consuele, nos exhorte. Ayúdanos, Señor Jesús, porque esta palabra es el pan de vida, es el alimento de nuestras almas. Oh, mi Dios del cielo, a ti te invocamos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y gracia sobre gracia. Amén. Dice entonces el apóstol Juan, hablando de Cristo Jesús, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y sabe, hermano, yo estaba leyendo este texto, estaba leyendo estas palabras y me llama mucho la atención la primera palabra que dice porque. Y entonces estaba analizando y ese porque no forma parte de una pregunta, no forma parte de una pregunta, sino que forma parte de una conclusión y forma parte más bien de una respuesta a algo. Da una respuesta y una conclusión a algo. Y entonces por eso usa esa palabra, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Bendito el Señor Jesús. Y entonces yo estaba pensando, ¿a qué se refiere el apóstol Juan? ¿De qué se trata esa frase? Porque uno tiene la convicción de que la gracia de Dios es una sola y que la gracia de Dios es para salvación. Y sabemos y entendemos que la gracia de Dios es un regalo, es un don, es un obsequio, es un presente. No es una recompensa, no es algo que uno se pueda ganar a través de una obra o de un hecho o comprarla con dinero. No, es un regalo. Y Juan está hablando y dice, y gracia sobre gracia. Está hablando de una gracia que va encima de otra y de otra y de otra, y cada vez nos está brindando más y más y más. Y entonces estaba pensando, bueno, esta palabra que Juan está diciendo acá debe tener un contexto. Debe haber unos versículos, unos textos en la palabra que me den a comprender la razón por la cual Juan está usando ese por qué. Y estaba mirando precisamente, hermano, los dos textos anteriores, versos 14 y verso 15. Y en el verso 14 entonces dice el apóstol, hablando del verbo de vida, o sea, la palabra de Dios que se hace carne, y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando del hecho de que Dios se humanó,
de que Dios se manifestó en carne, de que Dios se dejó ver en forma humana. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y vuelve y usa la palabra lleno de gracia y le agrega otra más, y verdad. Gloria al Señor. Porque no solamente tenemos la gracia de Dios, sino que tenemos la verdad. Y esa gracia, según este texto, consiste, hermano, en el hecho de que Dios se hizo carne y estando, hermano, en la condición de la carne, en una condición humana, dice el apóstol Pablo a los filipenses que se humilló a sí mismo, se sujetó a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y manifiesta su gracia, deja ver su gracia en el sentido de que se hace carne para venir a esta tierra y hacer una obra por ti y una obra por mí. Gloria al Señor Jesús. Una obra de salvación. Pero lo que me llama la atención es que Juan, en medio de eso, dice, y vimos su gloria. Vea, hermano, la gente veía a Jesús, veían una persona en él. Algunos creían que era un profeta, otros creían que era un maestro, alguien que había sido enviado, pero veían en Jesús una persona común, una persona corriente. De hecho, Isaías dice que no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Antes, por lo contrario, dice como raíz de tierra seca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que el que veía a Jesús así en persona, creía que era alguien más. No le veía como mucha gracia, no le veía como algo asombroso. Pero Juan, hablando de Cristo, dice, y vimos su gloria. Claro, porque Juan y los apóstoles vieron lo que Jesús había hecho. Vea, hermano, el requisito para ser apóstol de Jesucristo es haber visto al Señor. Por eso es que hoy en día no hay apóstoles ni profetas. Esos fueron ministerios de transición. Fueron dos ministerios que existieron solamente ¿para qué? Para establecer los fundamentos doctrinales de la iglesia. Por eso la Biblia dice, hermano, que debemos estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la época de los apóstoles no había una Biblia como la que tenemos ahora. Entonces muchos pastores predicaban, era porque Dios les daba una revelación de profecía y se basaban en eso. Los apóstoles profetizaron, el apóstol Pablo profetizó, todos ellos profetizaron y establecieron los rudimentos de la doctrina. Y entonces Juan, que es un apóstol, a la hora en que escribe este precioso evangelio, que es el último escrito que hay en la Biblia. Gloria al Señor. El último escrito de la Biblia no fue el Apocalipsis, fue el Evangelio de Juan. Siendo un anciano allá en Éfeso, escribe este maravilloso evangelio. Y entonces Juan dice, y vimos su gloria. Los apóstoles vieron a Jesús. Y no solamente lo vieron como una persona común, vieron lo que él hacía, oyeron lo que él decía, experimentaron, hermano, su poder, su majestad. Ellos experimentaron, hermano, cuando Jesús
convirtió el agua en vino. Ellos vieron eso, quedaron impactados. Ellos, hermano, vieron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar, hermano. Ellos vieron a Lázaro cuando resucitó ante la palabra de Jesús. Ellos vieron a Jesús allá en el monte Tabor transfigurado, y vieron a su lado a Elías y a Moisés. Por eso ellos dicen: vimos su gloria. Hermano, y tú y yo no hemos visto a Jesús, pero hemos visto su gloria. Yo he visto la gloria de Jesús en mi vida. Lo que Él ha hecho en mi corazón, lo que ha hecho con la iglesia, las veces que me ha sanado, que ha sanado a los hermanos. He visto los pecadores convertirse en el Señor. He visto milagros maravillosos del Señor, paralíticos levantarse, multitudes, hermano, exaltando al Señor. El poder del Espíritu Santo derramado en la iglesia, hablando en otras lenguas. Hemos visto su gloria. Tú has visto la gloria de Dios. Por eso Juan dice: y hemos visto su gloria. Gloria al Señor Jesús. Y hemos visto su gloria. Y esa gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. Porque no solamente tenemos la gracia del Señor, sino que tenemos la verdad. Usted sabe cuántas denominaciones, cuántos predicadores hay hoy en día por todos los medios, por todas las redes, por todos los lugares en el mundo, predicando de la gracia de Dios, predicando solamente milagros, predicando, hermano, maravillas, predicando sanidades, predicando prosperidad, pero no predicando la verdad. Porque Cristo no es solamente, hermano, alguien que sana o alguien que multiplica el dinero. No, no es solamente eso. Cristo es una verdad doctrinal que hay que creerla, que hay que vivirla. La Biblia dice que debemos sufrir la sana doctrina. Que debemos sufrir la sana doctrina. Debemos conocer la verdad. Dijo el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. En eso se basa el apóstol Juan. Pero hay otro fundamento en el que está basado el apóstol Juan, y son precisamente en las palabras del Bautista, de Juan el Bautista. Porque el verso 15 se refiere a lo que Juan el Bautista predicó antes de que Jesús comenzara su ministerio. Dice la Biblia: Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo, por allá en el desierto, a la orilla del Jordán, Juan alzó la voz y comenzó a clamar y comenzó a predicar: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús, y yo estaba analizando y estaba mirando en la palabra de Dios, hermano, qué fue lo que Juan predicó, qué fue lo que Juan dijo, para poder pensar que Jesús tenía o nos iba a dar una gracia sobre gracia y otra gracia sobre gracia. Juan lo primero que comenzó a predicar fue el arrepentimiento. Dice el Evangelio de Lucas que Juan predicó el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y mandaba a todo el pueblo y a todas las personas que lo escuchaban y que lo seguían para que se arrepintieran. Y cuando venían los líderes religiosos, les predicaba fuertemente, pero también les estaba diciendo que tenían que arrepentirse, que se arrepintieran, pero que se arrepintieran de verdad. Y les dice que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento va más allá del hecho de llorar. El arrepentimiento va más allá del hecho de pedir perdón, aunque pedir perdón forma parte del arrepentimiento.
Y el lloro, el sollozo también forma parte del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ser algo más profundo del hecho de llorar o de pedir perdón. El arrepentimiento demanda una transformación interna, demanda, hermano, un cambio total en la vida. La Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero Juan no solamente predicó el arrepentimiento. Juan le predicó a la gente y les dijo que creyeran en aquel que era más poderoso que él. Juan les hablaba de uno del cual no era digno de desatar la correa de sus pies, de sus zapatos, de sus sandalias. Y Juan, hablando de Cristo, decía: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros una cantidad de cosas solo por su gracia, no como una recompensa, no, solo por su gracia. Son regalos, dones que Dios nos ha dado. Dice Espíritu Santo. No puedes pensar que tú vas a hacer algo para ganarte la bendición de ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que se recibe por fe, no porque tú hagas algo. A veces nos mandan a orar más, o ayunar más, o a ser más dadivosos, o a hacer lo uno, o a que no nos podemos perder X o Y programa. No se trata de eso, se trata es de la fe, de la conexión que tú tengas con Dios. Y cuando habla del fuego, yo he escuchado predicadores diciendo, hermano, que se refiere a los juicios de Dios y a las pruebas y a las dificultades. Seguramente alguien podrá interpretarlo de esa manera, pero cuando yo hablo o cuando miro en la palabra de Dios, hermano, esa palabra fuego, yo entiendo que son los dones de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Gloria al Señor Jesús. Le está hablando de unos dones. Le está hablando de unos ministerios. La Biblia dice que Dios a sus ministros los hace llamas de fuego. La unción, hermano, que fluye en nuestra vida a través del Espíritu Santo para predicar su palabra, para ministrarle sanidad a las personas, para ministrarle la enseñanza, para imponer las manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios, para tomar en las manos serpientes. Ese fuego del Espíritu Santo, hermano, habla es de la vida, de estar avivado, de estar encendido, de estar conectado todo el tiempo con Dios. Y a eso es lo que se refiere Juan el Bautista. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Basado en esas dos cosas, basado en el hecho de que Dios se manifestó en carne para venir a salvarnos, de que Dios se hizo hombre, en el hecho de que Dios no envió a otra persona, sino que Él mismo vino, porque fue el Espíritu Santo quien engendró en María. Y Él mismo formó ese tabernáculo, porque Dios dijo: yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo Dios se manifestó en carne. Y en segundo lugar, basado en la predicación de Juan, en el hecho de que hay un perdón de pecados, de que hay una salvación. Porque Juan, hermano, habló de la gracia de Cristo. Juan el Bautista habló de la gracia de Dios que era para salvación, y habló del arrepentimiento para el perdón de los pecados, y habló del Espíritu Santo cuando nadie había hablado de él. Hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se conocía, era como el ángel de Jehová.
Pero cuando a los discípulos de Juan les preguntaron por el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Porque esa palabra, ese concepto no estaba en el pensamiento del pueblo de Israel. No estaba. Pero Juan el Bautista habló de que Dios nos iba a bautizar con Espíritu Santo. No sé cuánta gente en su época le entendió lo que él decía, comprendieron lo que él decía, pero yo hoy sí entiendo a lo que Juan el Bautista se refería. ¿Por qué? Porque yo soy testigo del poder de Dios. Un día el Señor Jesucristo entró a mi corazón, me llenó con el poder de su presencia y comencé a hablar en otras lenguas. Y desde eso, hermano, he sentido cómo los dones y el ministerio han venido fluyendo en mi vida y cómo me ha usado. Y cómo me ha usado para predicar su palabra, para que muchos enfermos sean sanos, para que muchos pecadores se arrepientan, para que muchos otros sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y basado en esas dos cosas, entonces Juan el apóstol dice, porque de su plenitud tomamos todos. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y cómo no vamos a tomar de Cristo? Si en Cristo estamos completos. El apóstol Pablo, hablando de la plenitud, dice, porque en él habita, o sea, en Cristo, en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios en su esencia, en su persona, en su poder y en sus atributos está concentrado en Cristo Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas y no hay más. Y de esa plenitud es que nosotros tomamos. Pero no solamente se refiere a su plenitud, sino que dice Juan, y gracia sobre gracia. Y estaba mirando, hermano, en la palabra de Dios algunos aspectos de la gracia de Él, de su gracia, de esa gracia que ha sido derramada para salvación a todos los hombres. Y estaba mirando, hermano, que dice la Biblia que la plenitud es esencial, o la plenitud de la deidad de Dios en Cristo Jesús es esencial en nuestra vida. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene la presencia de Dios en su vida, no es de Él. Pero si alguno tiene a Cristo en su corazón, entonces es una nueva criatura. Es un nuevo ser. No tienes por qué seguir cargando la amargura, el odio, la decepción, la desesperación, la frustración. No tienes por qué seguir cargando nada de eso. No sé qué te haya sucedido en el pasado, qué te hayan hecho, cómo te hayan maltratado. Eso no lo sabemos, hermano. Pero lo que yo sí sé es que Cristo Jesús ha venido a tu vida y te ha transformado, te ha dado una palabra, ha puesto una esperanza gloriosa en tu corazón, te ha dado vida eterna y te ha hecho la promesa de que un día vendrá y te va a levantar y te va a llevar a su gloria y estaremos con Él la eternidad. Es esencial la plenitud de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Y dice que hay una plenitud de humanidad. Cristo Jesús, hermanos, es Dios manifestado en carne. Y si Cristo no hubiese venido en carne, nosotros no seríamos salvos. Le era necesario a Dios manifestarse en carne, porque la única solución que había para el problema del pecado en nuestra vida, hermano, era morir.
Pero Cristo escogió morir por nosotros y Él en su gloria, en su divinidad no podía morir, porque Dios no se puede morir, porque Él es la vida. Dios se inventó la vida y nos la regaló a nosotros. Él ni siquiera necesita la vida, porque Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y por eso fue que se manifestó en carne y trajo su gracia, y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque estando en la condición de hombre, hallamos una plenitud en su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Era necesario que se derramara la sangre en un sacrificio de un cordero, pero tenía que ser un cordero limpio, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero sin contaminación. Y Juan el Bautista, hermano, señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue Cristo a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y Juan, hermano, en su carta dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Usted no cree que eso es gracia sobre gracia? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Dios no cubra con su sangre. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado tan costoso que no se pueda pagar con la sangre de Cristo. El pecado es grave, sumamente grave, costoso. No hay con qué pagar el precio del pecado. Nadie puede acumular riquezas y acumular riquezas para pagar el precio de su pecado o para librar su alma. No lo hay, solamente con la sangre de Cristo. Una sangre pura, una sangre santa, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Encontramos en la vida de Cristo una plenitud de justicia. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo uno que participó de lo mismo que los hombres participamos. Y fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Pero hubo uno que no pecó. Hubo uno que predicó la justicia, que vivió la justicia, que enseñó la justicia y que demanda la justicia. Jesucristo. Por eso Juan, en el hecho de que Dios se haya manifestado en carne, encuentra una plenitud grande, encuentra una gracia grande. Y el apóstol Pablo, hablando de la plenitud de la justicia de Cristo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación para nosotros, porque estamos revestidos de Cristo, porque estamos cubiertos de Cristo, estamos bajo el amparo de Cristo, de su justicia. Porque si bien nosotros no somos justos, hemos sido justificados. Y hemos sido justificados por su sangre, por su palabra, por su obra, por su espíritu y por su palabra. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Hay una plenitud de gracia en su ruego.
¿Sabe, hermano? Cristo Jesús oró. Y oró no porque Él tuviera a alguien por encima de Él para orar, porque Él es Dios. Aleluya. Él oró para dar cumplimiento a su propia palabra. A ti vendrá toda carne. Y así como Él se sujetó a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo, se hizo siervo de sí mismo, se obedeció a sí mismo, oró a sí mismo. En su condición humana oró a sí mismo, a su propia gloria. Y en esa oración, hermano, oró por ti y oró por mí y dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y por esa oración de Cristo en el Getsemaní, es que tú y yo, hermanos, recibimos respuesta a nuestra oración. Porque seguimos ese ejemplo de oración. Si Cristo, que es Dios, oró, ¿cuánto más tenemos que hacerlo tú y yo? Si Cristo Jesús, que es Dios, se bautizó, ¿cuánto más tenemos que hacerlo tú y yo? Aleluya. Bendito su nombre. Hay una plenitud de gracia en su muerte. Aleluya. En su muerte. Porque dice el apóstol Pablo que somos sepultados para muerte por el bautismo. Así que como Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos, nosotros también somos bautizados. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Para que tengamos vida. Porque el bautismo es sepultura y nuevo nacimiento. Porque somos sepultados para muerte por el bautismo. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Si Cristo no hubiera muerto, hermano, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no llevará ningún fruto. Pero Él murió. Sí, murió Cristo Jesús. Pero al tercer día se levantó. Se levantó con poder, se levantó con gloria. Aleluya. Y en la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Y como Cristo venció la muerte, hermano, Él murió para vencer la muerte. Nosotros también seremos resucitados. Aleluya. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Aleluya. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Así que hay una plenitud de gracia en la muerte de Cristo. Él no murió solamente por morir, no murió porque a alguien le pareció tomarlo, prenderlo, arrestarlo y quitarle la vida. No, hermano, el Señor dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y Él fue a la muerte y venció la muerte, se levantó y resucitó, y hallamos plenitud de vida en la resurrección de Cristo. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, también es necesario que nosotros andemos en nueva vida. Y también seremos resucitados. También seremos levantados. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hay una plenitud de gracia en la ascensión de Cristo al cielo. Cuando Jesús se levantó allá en el monte del Olivar,
frente a sus discípulos y subió al cielo y fue escondido entre las nubes. Dice la Biblia que Cristo Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y le dio dones a los hombres. Y le dio dones a los hombres. Aquello que te llevaba cautivo fue cautivado. Aquello que te llevaba cautivo ahora ha sido destruido. No tenemos por qué estar cautivos ni del pecado, ni de los vicios, ni de la vanidad, ni del mundo. No tenemos por qué estar cautivos de nada de eso, hermano. Ahora somos libres. Dios nos ha dado espíritu, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. Hemos sido libertados. Nuestras cadenas fueron deshechas, nuestras cadenas fueron rotas, cayeron al suelo, hermano. Porque el que está en Cristo tiene poder. Y el Señor Jesús nos dio una autoridad y dijo: hollarás serpientes y escorpiones y sobre todas las huestes del mal. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda hueste del mal. Llevó cautiva la cautividad, y dice la Biblia, y dio dones a los hombres. Por eso fue que Juan, hermano, dijo que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dios nos ha dado dones a nosotros, nos ha dado ministerios. ¿Para qué? Para poder salir adelante con su obra, para poder edificar su iglesia. Tú tienes que buscar tu sitio y tu lugar en la iglesia. Tienes que buscar, hermano, tu posición en el cuerpo de Cristo. ¿Qué miembro eres y qué formas parte de ese cuerpo? ¿Y qué es lo que te toca? ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? ¿Y cómo puedes usarlo para honra y gloria de su nombre? No para nuestra vanidad, no, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos la plenitud de la gracia del perdón. Tenemos la plenitud de la gracia para llegar a ser perfeccionados. Aleluya. Para ser consolados, para ser prosperados, para participar de los atributos de bondad de Cristo, de sabiduría, de poder, de amor. Aleluya. Pero la gracia más grande que tenemos de parte de nuestro Dios, hermano, es su presencia. Su presencia que lo llena todo. Su presencia que lo satisface todo. Si tienes a Cristo, no te falta nada, lo tienes todo. Él es todo en todos es Jesucristo. La plenitud de la gracia de Cristo, hermano, es su presencia en nuestra vida. Y mira, hermano, sin esa gracia de su presencia no seríamos salvos. El día que Dios levante su iglesia para llevársela de esta tierra, ¿sabes qué es lo que Dios va a levantar? Va a levantar lo que hay de Él en ti. Tienes que estar lleno de su presencia, tienes que estar lleno de su palabra, tienes que estar lleno de su justicia, de su santidad, de su poder, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su gloria, de su perdón. Tienes que estar lleno de Él para que cuando el Señor levante su pueblo, seamos tomados a Él mismo. Porque Él dice que nos tomará a sí mismo. O sea que Él tomará lo que hay de Él en nosotros. Y lo que hay de Él en nosotros nos transformará. Cambiará nuestro cuerpo a un cuerpo glorioso, a un cuerpo maravilloso,
a un cuerpo formidable, a un cuerpo que está conformado, hermano, semejante al cuerpo de Cristo, y podemos volar de esta tierra y podemos salir disparados de esta tierra hacia su gloria. ¿Por qué? Porque estamos en gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y la gracia de Dios aumenta cada día en nuestra vida, nos llena, nos inunda, le da sentido a nuestra existencia, nos da fuerzas para superar las pruebas, las dificultades. No importa lo que se venga, la gracia de nuestro Dios está en nosotros. La gracia de nuestro Señor para salvar. ¿Cómo podemos nosotros callar esta gracia? ¿Cómo podemos nosotros silenciar esta gracia? ¿Cómo podemos nosotros esconder esta gracia? Hermano, abre tu boca, grita a los cuatro vientos que la gracia de Cristo se ha derramado para salvación a todos los hombres, diciéndole a los hombres en todo lugar y en todo tiempo que se arrepientan. Oh, mi hermano, mi amigo, tú en esta hora puedes disfrutar de esa gracia. De esa gracia santa, de esa gracia sublime y maravillosa. Aleluya. Vamos a levantar las manos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que derrame de esa gracia sobre nuestro ser, sobre nuestro corazón. Que derrame de esa gracia sobre tu vida. Aleluya. Dios te bendiga.